Un cordial saludo a todos en esta mañana de sábado, 1 de febrero. Como ha sido frecuente en los últimos días, damos inicio a la jornada con una noticia que nuevamente coloca en el centro del foco mediático a Anabel Pantoja y a su pequeña. Es crucial prestar atención, porque en este vídeo vais a descubrir algo verdaderamente impactante. Ha salido a la luz el contenido del informe pericial forense relacionado con su hija. Sí, habéis oído bien, y lo más inquietante de todo es que no estamos ante una simple suposición o un comentario infundado, sino frente a una realidad incuestionable que ya circula sin restricciones. Un dato que, por principios éticos y por respeto hacia la menor, debió ser tratado con absoluto hermetismo, ha terminado expuesto de manera imprudente y sin el más mínimo reparo. Y, siendo honesto, entiendo perfectamente la frustración de los progenitores. Lo comprendo al 100%, de verdad. Nos encontramos en un escenario en el que cualquier dato, por irrelevante que parezca, acaba filtrándose, desmenuzándose y analizándose hasta el más mínimo detalle, sin valorar las repercusiones que esto puede conllevar para la niña y su círculo cercano. En este punto, surge la cuestión, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es posible que documentos tan confidenciales se difundan sin ningún tipo de control? Porque, por supuesto, ahora se puede debatir sobre si los padres obraron bien o mal, sobre las circunstancias en las que la pequeña fue llevada al hospital o sobre las determinaciones que se tomaron en aquel momento. Todo esto podrá generar discusión, pero lo que está ocurriendo con la divulgación de este informe es, sin lugar a dudas, un ejemplo de falta de ética y un auténtico despropósito. Lo más asombroso es que esto ya no ocurre en la sombra. No, ahora todo sucede a plena vista, sin disimulo ni reservas. Los medios de comunicación anuncian sin titubeos: hemos obtenido acceso a este documento, contamos con el informe pericial, conocemos lo que revelan las pruebas médicas. Y, sinceramente, me pregunto, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? ¿Dónde se marca el límite? Porque, si seguimos por este sendero, en breve cualquier dato privado será expuesto sin contemplaciones. Nos enfrentamos a un asunto de suma delicadeza, la vida de una menor que, en teoría, debería estar resguardada por la ley, pero que, a juzgar por los hechos, parece haber quedado en un segundo plano. Deseo sinceramente que la situación no se agrave aún más, pero la realidad es que el problema ya es sumamente serio. No se trata únicamente de que este documento médico haya salido a la luz, sino de que quienes han tenido acceso a él lo están propagando sin temor a posibles repercusiones legales. Es más, incluso lo comentan abiertamente, desglosándolo punto por punto, como si estuvieran narrando cualquier otra noticia sin mayor trascendencia. Prestad atención, porque estamos ante un nuevo escándalo, otro más que se suma a la interminable lista de irregularidades dentro de este caso. En lo personal, hay cosas que me resultan difíciles de comprender. Me cuesta asimilar cómo hemos llegado a este nivel de exposición mediática, donde la privacidad y los límites han desaparecido por completo. Pero esta es la realidad. Lo más alarmante es que la prensa ya ni siquiera intenta disimularlo. No hay filtros, no hay precaución, no existen principios deontológicos en el ejercicio periodístico. Todo lo contrario, la obsesión por ser los primeros en revelar cualquier dato exclusivo se ha convertido en la prioridad, dejando de lado cualquier consideración moral. Todo esto me parece completamente absurdo. Y no lo digo por decir, lo afirmo con total convicción, los medios están cruzando todas las líneas rojas imaginables. Si este canal está haciendo algo respecto a la polémica de Anabel Pantoja y su hija, es precisamente señalar la conducta de ciertos medios de comunicación que han llevado esta situación demasiado lejos. No podemos permitir que esta práctica continúe, porque lo único que consigue es causar un daño aún mayor a la menor, quien debería ser la prioridad absoluta en toda esta historia. Lo más desafortunado es que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en teoría tenía como propósito garantizar la protección de la niña, ha terminado generando el efecto completamente opuesto. Y no es una exageración, ha ocurrido exactamente lo contrario a lo que se esperaba. Y vosotros mismos podréis comprobarlo. Lo más sensato en este instante es analizar con profundidad cada detalle y valorar los sucesos tal como han ido ocurriendo. La pesquisa en torno a Anabel Pantoja y su compañero sentimental sigue en marcha, después de que su hija fuera trasladada de urgencia al hospital con una contusión en la cabeza. Hasta el momento, el objetivo primordial de los peritos forenses y de las entidades competentes es esclarecer el origen exacto de esta lesión y determinar las circunstancias en las que la menor llegó al centro médico. Se trata de un tema de suma delicadeza, ya que se investiga si podría tratarse de un posible caso de agresión, o por el contrario, de un desafortunado accidente que puso en peligro la integridad de la niña. Para obtener mayor precisión sobre lo acontecido, los responsables de la indagación han recurrido a uno de los métodos más imparciales disponibles:
las grabaciones de seguridad del establecimiento comercial donde, presuntamente, tuvieron lugar los hechos. Estas imágenes podrían ser cruciales para conocer con exactitud lo que ocurrió antes de que la menor fuera llevada a urgencias. En este tipo de escenarios, los registros visuales pueden ser determinantes, ya que permiten reconstruir los acontecimientos en orden cronológico y comprobar si las declaraciones de los implicados coinciden con la realidad captada por las cámaras. Gracias a esto, los especialistas podrán verificar o desmentir la versión presentada por la familia y detectar posibles discrepancias en su testimonio. El caso ha sido asignado al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, dado que se encuentra en la jurisdicción más cercana tanto a la residencia de los padres como al lugar donde supuestamente sucedieron los hechos. En este tipo de procedimientos, la proximidad del tribunal a los sitios clave resulta fundamental, ya que facilita la recopilación de pruebas y el contacto con testigos que puedan aportar información relevante. Por ahora, las investigaciones siguen en curso, y los expertos continúan reuniendo datos para determinar si las heridas de la menor fueron el resultado de un percance fortuito o si, por el contrario, existen indicios de un posible episodio de maltrato. Por otro lado, el noticiero de Telecinco ha tenido acceso al informe pericial, lo que ha desatado una fuerte controversia en los medios. No han dudado en divulgar su contenido con total transparencia, sin mostrar el más mínimo atisbo de sorpresa o prudencia ante la gravedad de la información que estaban transmitiendo. En sus reportes, han afirmado de manera categórica que el análisis forense confirma el diagnóstico preliminar sobre las heridas de la niña. En dicho documento, los expertos en medicina legal detallan que los signos observados en la menor son compatibles con lo que se conoce como el síndrome del bebé sacudido, un término utilizado en el ámbito clínico y judicial para describir un tipo de maltrato infantil que implica movimientos bruscos capaces de causar severos daños cerebrales. Ahora, la principal incógnita que los investigadores buscan esclarecer es cómo y por qué se produjo esta situación. Pretenden dilucidar si, tal como ha manifestado el progenitor de la menor, todo fue consecuencia de un intento desesperado de reanimación tras un colapso repentino, o si realmente la sacudida tuvo otro origen aún desconocido. Este aspecto es clave en la indagación, ya que la diferencia entre un esfuerzo por salvar la vida de la pequeña y un acto de agresión deliberada es considerable. Para ello, se están examinando con detenimiento cada testimonio, revisando los antecedentes médicos de la niña y recopilando la mayor cantidad de evidencias posibles que permitan alcanzar una conclusión basada en datos verificables. En cuanto al estado de la menor, se ha confirmado que ingresó con un traumatismo cráneoencefálico, lo que llevó al personal sanitario a activar de inmediato el protocolo de protección infantil. Este procedimiento es de carácter obligatorio en todos los centros hospitalarios y exige que el equipo médico informe sin demora cualquier sospecha de maltrato a las autoridades competentes. En este caso, la gravedad de las lesiones detectadas hizo que los profesionales de la salud notificaran lo sucedido sin vacilaciones y cooperaran estrechamente con los especialistas forenses y las fuerzas de seguridad. El informe pericial, elaborado tras un análisis exhaustivo de la pequeña, determinó que el traumatismo sufrido derivó en una hemorragia cerebral acompañada de episodios convulsivos, un cuadro clínico que se asocia con el síndrome del bebé sacudido. Este análisis resultó determinante para que el tribunal citara a los padres a declarar, con la finalidad de escuchar sus versiones y contrastarlas con las pruebas recopiladas hasta el momento. En su testimonio, David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, explicó que el incidente tuvo lugar en el aparcamiento de un centro comercial. Según su versión, la bebé comenzó a llorar de manera inconsolable, por lo que intentó calmarla cambiándole el pañal. Relató que primero la colocó boca abajo y luego boca arriba, pero que el llanto se intensificó hasta que, repentinamente, la niña se puso rígida y perdió la conciencia. Afirma que, ante esta situación, le dio unas leves palmadas en la mejilla y metió un dedo en su boca para comprobar si estaba atragantada. Finalmente, aseguró que, tras lo ocurrido, reaccionaron de inmediato y la llevaron al hospital sin dilación. Por el momento, el juez no ha ordenado la retirada de la custodia de los progenitores, lo cual suele ser un indicio de que no se ha detectado un riesgo inminente para la menor. Sin embargo, esto no implica que la investigación haya finalizado ni que en el futuro no puedan tomarse medidas adicionales. De hecho, el magistrado ha solicitado el análisis de las grabaciones del estacionamiento como parte del procedimiento para esclarecer si las lesiones de la niña fueron producto de un accidente o si hay otro factor en juego. Desde el punto de vista médico, se sabe que cuando un bebé es zarandeado con brusquedad, su cabeza, debido a su tamaño desproporcionado en relación con el resto del cuerpo, se mueve de forma violenta sin que su musculatura cervical pueda sostenerla adecuadamente. Este movimiento provoca que el cerebro choque repetidamente contra el interior del cráneo, generando lesiones severas que pueden ser identificadas con precisión por especialistas en pediatría y medicina forense.
Este tipo de traumatismo suelen ir acompañados de fracturas en extremidades como brazos y piernas, muchas de ellas en diferentes etapas de cicatrización, lo que podría sugerir la existencia de heridas previas. Además, en la mayoría de los casos, se detectan hemorragias intracraneales, que en ocasiones se asocian con fracturas óseas en el cráneo, así como daños en la retina y otras estructuras oculares. La indagación sigue en curso y las autoridades trabajan para recopilar todos los elementos necesarios antes de tomar una determinación final. Mientras tanto, la polémica en torno a este caso sigue creciendo, y la opinión pública permanece dividida entre quienes respaldan a los progenitores y quienes consideran que hay demasiadas incógnitas en su versión. Lo que es incuestionable es que este asunto no pasará desapercibido y que, por encima de todo, la prioridad debe ser la protección y el bienestar de la menor. 1 de cada 10 infantes que son sometidos a sacudidas violentas experimenta repercusiones graves, y este acto se considera un crimen de extrema seriedad. Cuando existen pruebas contundentes de que un menor ha sido víctima de este tipo de agresión, el equipo médico tiene la obligación de activar un protocolo de alerta. En estas circunstancias, el centro hospitalario debe notificar de inmediato a las autoridades pertinentes para que se inicie un proceso de investigación. Si la sospecha es significativa y las heridas presentadas por el niño concuerdan con el cuadro clínico característico de este tipo de maltrato, se abre un expediente en coordinación con el juzgado correspondiente. La finalidad de esta medida es esclarecer los hechos y determinar si las lesiones fueron causadas de manera intencional o derivadas de un accidente. Para obtener respuestas precisas, se realizan diversas pruebas médicas complementarias que permiten evaluar la magnitud de las lesiones y aportar evidencia científica que sustente el diagnóstico. Estos exámenes incluyen estudios de neuroimagen, como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas, que facilitan la identificación de hemorragias cerebrales, fracturas craneales o inflamaciones internas provocadas por un movimiento repentino. Asimismo, se llevan a cabo análisis oftalmológicos, ya que uno de los indicadores más claros del síndrome del bebé zarandeado es la presencia de hemorragias en la retina, un daño que solo puede originarse por un impacto severo y que resulta prácticamente imposible que ocurra de manera fortuita. Es importante destacar que el zarandeo de un bebé no es la forma más frecuente de maltrato infantil, pero sí una de las más letales. Es la que provoca el mayor número de fallecimientos y deja secuelas irreversibles en aquellos niños que logran sobrevivir. Cuando un lactante es sacudido con brusquedad, su cabeza, que es proporcionalmente más grande y pesada que el resto de su cuerpo, se mueve de un lado a otro de forma descontrolada sin que su musculatura cervical tenga la capacidad suficiente para sostenerla. Este movimiento genera que el cerebro choque repetidamente contra el interior del cráneo, provocando lesiones severas como hemorragias, inflamaciones y fracturas óseas. Existe una distinción fundamental entre estimular a un bebé con un leve contacto para que reaccione y ejercer sobre él una presión excesiva. Cuando un niño atraviesa un episodio de falta de respuesta o una crisis, es habitual que los padres intenten estimularlo con pequeños toques en la mejilla o los brazos, pero estas acciones deben realizarse con extrema suavidad, sin perder el control, y en ningún caso deben convertirse en un acto violento. La aplicación de una fuerza desmedida puede ocasionar daños irreparables, y lo más preocupante es que, en muchas ocasiones, quienes cometen estos actos no son plenamente conscientes de la gravedad de sus acciones hasta que es demasiado tarde. En España, se reportan alrededor de 100 casos anuales de síndrome del bebé zarandeado, una cifra que, aunque pueda parecer reducida, es lo suficientemente alarmante como para considerarse una emergencia en materia de protección infantil. Este número podría ser incluso mayor si se toma en cuenta que muchos casos no llegan a diagnosticarse, ya sea porque los síntomas pasan desapercibidos o porque no se denuncian debido al temor o al desconocimiento. Lo más inquietante de esta realidad es que, en lugar de ser abordada con el rigor y la sensibilidad que merece, estos casos están siendo tratados en los medios de comunicación de manera completamente descontrolada. Es sorprendente cómo se ha llegado a un punto en el que la filtración de documentos médicos y peritajes forenses se ha vuelto una práctica habitual sin ninguna clase de prudencia o restricción. En este caso, no solo se ha divulgado el informe hospitalario, sino también el peritaje forense, las declaraciones de los implicados y hasta detalles del proceso judicial. Toda esta información ha sido expuesta públicamente sin ningún tipo de filtro, lo que demuestra hasta qué punto se han vulnerado los principios éticos en el manejo de este tipo de asuntos. Llevo mucho tiempo observando la manera en que operan los medios de comunicación y, aunque he presenciado numerosas situaciones similares, sigo sin comprender cómo se ha llegado a este nivel de exposición y falta de profesionalismo. Hay cuestiones que, sinceramente, me resultan incomprensibles. En esta ocasión, no me queda más alternativa que darle la razón a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez.
Es completamente lógico que se sientan indignados y sobrepasados por la forma en que se ha gestionado la divulgación de información sobre su caso. Ahora, la gran incógnita es qué acciones legales emprenderán, ya que Anabel Pantoja ha manifestado públicamente su intención de llevar ante la justicia a todas aquellas personas y medios que han participado en la difusión de datos privados. Sin embargo, la pregunta es, ¿por dónde empezar? Porque la magnitud de este escándalo es inmensa. No se trata solo de una cadena televisiva o un portal digital en particular, sino de una cobertura informativa masiva que ha alcanzado telediarios, periódicos, plataformas web y redes sociales. La cantidad de datos que se han difundido es descomunal, y revertir esta situación será una tarea sumamente compleja. Nos enfrentamos a un auténtico caos mediático en el que la privacidad y el bienestar de una menor han sido completamente vulnerados. Todo este espectáculo informativo ha convertido lo que debía ser una investigación reservada en un show público, donde cada detalle se expone sin mesura y sin el más mínimo respeto por los afectados. Se han cruzado todos los límites éticos imaginables, y lo más alarmante es que este tipo de situaciones se están volviendo cada vez más habituales. Las dudas que surgen ahora son muchas. ¿Se tomarán medidas legales contra los medios que han difundido información confidencial? ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación para esclarecer lo que realmente sucedió con la menor? ¿Se podrá impedir que este tipo de filtraciones ocurran en el futuro? Son preguntas que, por ahora, quedan sin respuesta, pero lo que es evidente es que este caso ha abierto un debate crucial sobre el papel de los medios en la difusión de información sensible y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección para los menores en circunstancias similares. Me encantaría conocer vuestra perspectiva sobre este tema. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cuál es vuestra visión sobre lo sucedido? Dejad vuestras impresiones en los comentarios, estaré pendiente de leerlas. Si todavía no sois parte del canal, os invito a suscribiros ahora mismo, es totalmente gratuito y con ello me apoyáis enormemente para seguir generando contenido como este. Además, si el vídeo os ha parecido interesante, os agradecería mucho que pulsarais el botón de me gusta, ya que vuestro respaldo es clave para que continuemos creciendo juntos. Como siempre, os envío un gran abrazo y os doy las gracias de todo corazón por estar aquí, por vuestro tiempo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos muy pronto en los próximos vídeos con más novedades y contenido apasionante. No os lo perdáis.